Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 2. Vamos a poner nuestra atención en los versículos 12 y 13. Allí es donde nuestro estudio va a estar más fijado debido a las verdades de ese texto. Sin embargo, hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13 de Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3, pero vamos a poner más nuestro énfasis en los versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo en la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Hermanos queridos, vamos a empezar una serie. Vamos a empezar ahora un tema nuevo después de que estuvimos viendo el tema de la vestimenta de la mujer. Vamos a tener un nuevo tema ahora y vamos a enfocarnos, hermanos, con respecto a lo que es el tema del crecimiento espiritual. ¿Ok? El crecimiento espiritual. O también famosamente llamado la santificación progresiva. Y el pasaje más importante en cuanto a este tema es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que apenas leímos. Este pasaje explica cómo crecemos en la gracia, cómo crecemos en la vida cristiana. Como dice el texto, es por medio de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, confiando en el Dios que produce el querer, así como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos, vamos a considerar este pasaje hoy como introducción a esta serie que vamos a ver todos los domingos en la mañana, si Dios lo permite, por 6 domingos. Y la introducción entonces hoy es el tema de crecimiento espiritual, la santificación práctica. Y, hermanos, espero que debido a este mensaje, espero que surjan algunas preguntas, espero que surjan dudas, porque por eso vamos a estudiar el resto de la serie en cuanto a lo que significa crecer espiritualmente, cómo crecer espiritualmente y lo que pasa cuando retrocedemos en vez de crecer en nuestras vidas como cristianos. Por eso, hermanos, este tema es muy importante para el cristiano. Ahora, eso sí, quiero aclarar, no voy a responder a todas las preguntas y dudas en este mensaje. No voy a poder responder todo eso porque apenas lo que vamos a ver hoy es la introducción. Pero, hermanos, oramos a que Dios nos guíe y nos enseñe mientras estudiamos este tema a través de las siguientes semanas. ¿Ok? Pero voy, hermanos, a enfocarnos en este pasaje de Filipenses capítulo 2. Vamos a aprender, hermanos, que como cristianos necesitamos trabajar y participar en nuestra santificación. Mientras hacemos eso, también confiamos en el Dios que produce el querer, así como el hacer en nosotros. ¿Se entiende? Entonces,
esto es lo que apunto, hermanos. Vamos a aprender entonces que necesitamos trabajar y participar en nuestra santificación. Pero mientras hacemos eso, hermanos, confiamos en el Dios que produce el querer como el hacer en nosotros. Hermanos, un verdadero cristiano es una persona que siempre está ocupada en su salvación. ¿Sí me escuchó? Un cristiano, una persona que es verdadero cristiano, siempre está ocupado en su salvación. Un cristiano verdadero se ve esforzándose en obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, mientras que a la vez confía en el poder y la bondad de Dios para hacer la obra de la santificación. Es decir, un cristiano verdadero no va a estar satisfecho con simplemente haber sido rescatado del infierno, sino que entiende que la vida cristiana es una vida de cambios. Entiende que es una vida de transformación, de crecimiento. Este pasaje, hermanos, es importantísimo porque nos ayuda, por un lado, a no caer en los extremos. Por un lado, tenemos el extremo de no trabajar, o sea, porque Dios ha hecho todo, entonces no trabajo en nada con respecto a mi vida de santidad. El otro extremo es trabajar con todas nuestras fuerzas y confiando en todas nuestras fuerzas y que todas nuestras fuerzas aún no son suficientes. Y parece, mis queridos hermanos, que en nuestros días, especialmente en las iglesias llamadas reformadas, el extremo en donde se caen muchos cristianos es la idea de que no tiene que esforzarse, porque Dios ha hecho todo. Que no necesitamos enfocarnos en los cambios necesarios para el cristiano, porque Dios ha hecho todo. Pero como un pastor dijo, hermanos, las buenas noticias no son que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio no es necesario, sino que las buenas noticias es que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio es posible. Hermanos, y esto es una verdad bíblica. Si hay un cristiano, hay esperanza. Pero eso es lo que hay, esperanza. Y por lo tanto, tenemos que esperar a verlo. Porque se supone que es cristiano. Este es el crecimiento espiritual, hermanos. Los cambios en los cuales nos ocupamos. Escúchame, los cambios que Dios hace en nosotros. Hermano, óyeme. Una persona dice ser creyente, pero una persona no hace cambios positivos, o sea, no hay cosas que está haciendo y que se ve de manera positiva. Mi querido hermano, permítame dudar de esa persona. Puede ser que sí, sea creyente, sí. Pero claramente por ahora es una fe invisible todavía. Pero el cristiano, hermanos, luego tiene frutos. El cristiano, mis queridos hermanos, toma decisiones que le llevan a lo positivo. No se queda solamente en un asunto de que yo creí y se queda en esos 40 centímetros cuadrados en el que tiene y se mantiene pero yo creí en Cristo, No. El cristiano, hermanos, arranca allí, pero luego comienza a tener cambios. Y no solamente comienza a tener cambios, escúchame, no solamente comienza a tener cambios porque la persona se queda ahí, sino que toma decisiones para esos cambios. Hermano, escúcheme de vuelta. No toma intenciones. No es que dice, como normalmente decimos, arranco el lunes la dieta, ¿no es cierto? No toma intenciones. Hace esas intenciones en el día que comienza a hacerlo. Esto, hermanos, es la santificación. Y hablamos de la santificación en dos maneras. La santificación ganada por Cristo para nosotros como rebeldes y la santificación práctica. O sea, ese hábito de nosotros ya no como rebeldes, sino como lo que somos ahora, hijos de Dios.
La santificación ganada por Cristo es el hecho de que Dios ya nos ve como santos debido a la sangre de Cristo y nuestra posición en Él. Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando esta frase que acabo de decir, podemos pensar en la justificación. Dios ya nos ve a nosotros como cubiertos de la sangre de Cristo. Entonces estamos vestidos de la justicia de Cristo. Esa justificación, desde el otro lado, mejor dicho, en otro ángulo, es la santificación, porque Dios nos ha dado los vestidos de Cristo. Los ve santos, ¿se entiende? Pero eso es un regalo que Dios nos da, hermano. La santificación práctica, en cambio, es el crecimiento espiritual, es el crecimiento en la gracia, el crecimiento que está basado en nuestra posición en Cristo. No es un proceso, hermanos, que el Señor nos hace más aceptables, no, óigame. La santificación práctica no es algo que Dios, entonces, no es un proceso en el cual a medida que voy creciendo, entonces Dios me dice, ¿cómo está creciendo este chico? Ahora tengo más y más favor hacia él. No, para nada. Eso ya lo hemos logrado por la obra de Cristo. Cristo ha hecho eso por nosotros, una vez y para siempre. Cuando hablo de la santificación práctica, estoy hablando de crecimiento que nos hace más y más en la vida real según nuestra posición. O sea, nos asemeja más a lo que dice que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Entonces nuestro crecimiento nos asemeja más a eso. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, en la medida que nosotros practicamos la santificación, nos parecemos más a hijos de Dios y menos a Adán. Entonces, hermanos, las dos cosas son importantes. Necesitamos entender nuestra posición incondicional en Cristo ante Dios, pero también necesitamos entender que aún como hijos seguimos creciendo hasta el día cuando Dios nos lleve con Él y nos glorifique para siempre. Entonces, en este estudio vamos a enfocarnos en el tema de la santificación práctica. No porque la santificación posicional no es importante, hermanos, es lo más importante en una primera medida. Pero cuando hablamos de la santificación práctica, estamos hablando de crecimiento espiritual siendo hijos. Para que entonces, hermanos, sepamos cómo funciona este asunto práctico y tenemos que llevarlo a cabo. Y es importante también, como dije, porque necesitamos, hermanos, evitar los extremos. Algunos cristianos dicen que, puesto que Dios nos ha aceptado en Cristo, en la salvación, ya no tenemos que preocuparnos mucho por la santidad y cómo vivimos y cómo obedecemos. Y hermanos, eso es un error en el cual algunos cristianos reformados caen. Pero por eso nuestro pasaje de hoy es muy importante, por eso necesitamos estudiar este pasaje. Estos dos versículos, hermanos, porque nos proveen el equilibrio bíblico en cuanto a este tema de crecimiento espiritual. Esta entonces es mi propuesta en esta enseñanza. Escuchen mi propuesta. Como cristianos necesitamos trabajar y participar en nuestra santificación, mientras confiamos en el Dios que produce el querer, así como el hacer en nosotros. ¿Ok? Entonces, esa es mi propuesta. He titulado entonces esta introducción, he titulado esta enseñanza, Introducción a la serie, El crecimiento espiritual. Y bajo ese título quiero esta clase dividirla en dos partes. En primer lugar, nuestra parte en la santificación práctica, o sea, ¿qué hacemos nosotros en la santificación práctica? Y en segundo lugar, la parte de Dios en la santificación práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo y qué va a hacer Dios en este tema de la santificación práctica? Luego unas aplicaciones y una conclusión. ¿Ok, hermanos? ¿Estamos? Así que en primer lugar, nuestra parte en la santificación práctica. Vaya por favor al versículo 12. Fíjese allí. Alguien que se ponga en pie lo pueda leer en alto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia
Gracias, Osley. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense que este versículo sigue el pasaje famoso de la humillación y exaltación de Cristo, el que leímos al principio. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, escuchen, puesto que Cristo ha vivido, ha muerto y ha resucitado para que tengamos la salvación, puesto que Cristo ha hecho todo, puesto que Cristo ganó la victoria y este reinado, y Él está reinando desde su trono celestial. Hermanos, oigan, ahora es su responsabilidad como cristianos ocuparse ustedes en su salvación con temor y temblor. Hermanos, escúchenme. ¿Ustedes han leído el libro de Josué? ¿Han leído el libro de Josué? Pero todo, lean. Ahora, en Josué hay una figura, escuchen. Josué conquista tierra enemiga, batalla contra Jericó y luego fortalezas grandes del pueblo enemigo. Una vez que lo hizo, es como que la tierra ya fue conquistada. Y digo que es como, porque en verdad todos los enemigos aún no habían sido conquistados. Solamente las fortalezas fueron conquistadas. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? ¿Por qué entonces se declaraba de que esa ciudad o Jericó ya fue tomado? O Canaán ya fue tomado. Porque ya pues, el fuerte militar ya fue destruido. Sin embargo, todavía había gente rebelde, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el mandamiento? El mandamiento fue, ahora que el resto pelee, que el resto ahora vaya a pelear. ¿Por qué? Porque el resto no tenía cómo pelear contra las grandes fortalezas y para eso necesitaban al capitán allí, a Josué. Pero para el resto sí podía pelear. Hermanos, escúchenme, esa situación, esa ilustración de Josué es exactamente lo que vemos aquí. Hermanos, nuestro Cristo ha conquistado a nuestros enemigos. Ya están vencidos. Nosotros hemos sido librados. Ahora nos toca luchar no para conquistar la tierra, sino porque la tierra ya está conquistada. Tenemos que luchar con esos restos de enemigos que están en nosotros. No un ser reinando, no. Ya no está reinando el pecado en nosotros. Ahora hay restos del pecado en nosotros. Y cuando digo restos, ¿a qué me estoy refiriendo? Al cadáver. Al cadáver. Hay restos de pecado en nosotros y tenemos que humillarlos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Es un mandamiento, pero es un mandamiento basado en la obra terminada de Cristo. Es un mandamiento basado en el pacto de redención que Cristo nos ha dado. Hermanos, es un mandamiento para aquellos hombres y mujeres que han recibido los beneficios del nuevo pacto. Es un mandamiento para los hijos de Dios. Esto no es un mandamiento para el que no es hijo de Dios. Esto es un mandamiento basado en quién es Cristo, en lo que Él ha hecho para salvarnos y lo que está haciendo ahora en la diestra del Padre. Entonces, desde el principio, hermanos, vemos el equilibrio aquí. Somos mandados a trabajar, somos mandados a obrar, somos mandados a ocuparnos en nuestra salvación. Pero lo hacemos debido a la obra que Cristo ya ha hecho y está haciendo por nosotros. Hermanos, lo hacemos porque ahora es posible. Antes, sin Cristo, usted no podía ocuparse de esto. Pero ahora en Cristo sí. Por eso, hermanos, óigame, escúcheme de vuelta. ¿Cómo usted sabe que una persona es cristiana? Por su testimonio. Muy bien. ¿Qué más? Por sus frutos. ¿Y cuáles son uno de esos frutos? Está haciendo esto. Está ocupándose en su salvación con temor y temblor. No se está ocupando en su salvación. Yo me estoy ocupando de mi salvación, y estoy así todo tranquilo. Y así nomás
y me estoy ocupando, ¿eh? No. Eso no hace un cristiano. Un cristiano está ocupado en esto, hermanos. Está ocupado en esto, está trabajando en esto. Y hermanos, y es la única manera que nosotros como cristianos podemos reconocer a un cristiano. Por lo que dice que cree en Cristo, pero también porque se ocupa en Cristo. Con esto entonces en mente, vamos a pensar en lo que es nuestra responsabilidad conforme a este versículo. El verbo, hermanos, aquí es, fíjense, ocúpense. ¿Lo ven? Ocúpense. ¿Sabe qué significa? Significa llevar a término. Llevar a término. Pero significa trabajar. Pero fíjense que es trabajar en, no para. O sea, miren lo que dice. Ocúpense en su salvación. No dice ocúpense para su salvación. Ocúpense en su salvación. Y tal vez no parece importante, ¿no es cierto? Pero esto es una distinción sumamente esencial. No estamos trabajando para ser salvos, sino que estamos trabajando en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Estamos esforzándonos y participando en una obra que Dios ya ha hecho y está haciendo en nosotros. Hermano, óigame por favor, escúcheme. Por eso no es de nosotros el ser muy exigente cuando una persona dice que es cristiana y le decimos queremos ver los frutos. Hermanos, no es de exigencia de nosotros eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo que Dios le ha dado como don a esa persona que dice que es cristiana. Le ha dado la fe, pero no solamente le ha dado la fe, le ha dado todas las gracias de Dios con la fe. La fe no viene sola. Hermanos, la fe no viene sola. Entonces no es un asunto de, pero ¿por qué tanta exigencia? No exigimos nada, pedimos lo que dice la Biblia, nada más. Lo que dice la Escritura. No estamos buscando perfección, no estamos buscando impecabilidad, estamos buscando frutos de arrepentimiento más bien. Estamos buscando fe, estamos buscando perseverancia, estamos viendo que una persona se ocupe en su salvación. Pero es obvio que aquí nosotros tenemos una gran parte entonces. Nosotros participamos, trabajamos, es algo activo. Porque es imperativo, es un mandamiento, hermanos. Tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestra salvación. No es una responsabilidad en cuanto a nuestra justificación, hermanos, porque esa es la obra de Dios de manera completa. Hermanos, no nos ocupamos de nuestra posición en Cristo. No, eso ya lo hizo Cristo. Nosotros nos ocupamos de la responsabilidad que tenemos ahora que estamos en Cristo. Entonces la palabra, hermanos, aquí, salvación, y por cierto, alguien puede aquí confundirse, ¿no? Porque mire el texto de vuelta, versículo 12. Dice, ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación, ¿no es cierto? Y ahora, esta palabra puede ser que a algunos se les confunda cuando dice esto. ¿Cómo que ocuparse de la salvación? Porque si dice ocuparse de la salvación, significa que yo tengo que hacer algo para salvarme. Y en verdad, en este contexto, no. Pero sí, usted tiene algo que hacer para salvarse, pero no para salvarse de la eternidad. Y ya lo voy a explicar. Hermanos, escúchenme, y amigos que están aquí, óiganme. La salvación es algo que la Escritura nos muestra, que la salvación es algo que el Señor ha hecho en el pasado, hace en el presente y hace en el futuro. Ya lo voy a explicar. Cuando hablamos del pasado, hermanos, estamos hablando de que nuestra justificación está hecha en el pasado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Yargelis, el Señor Jesucristo, ¿cuándo murió? ¿Hoy? ¿Hoy resucitó el Señor Jesucristo? ¿O hace 2000 años atrás? Entonces nuestra salvación fue hecha ¿dónde? ¿En qué tiempo? En el pasado. O sea, los que hemos creído en Cristo, nuestra salvación fue verdaderamente hecha en el pasado. Él pagó el precio. ¿Estamos aquí? ¿Estamos todos? Bien.
Esa es la salvación con respecto al pasado. Ahora, la salvación con respecto al presente, ¿de qué estamos hablando? Esto es solamente para los hijos de Dios. La salvación en el presente tiene que ver con nuestros pecados en la actualidad. ¿Y cómo me salvo de los pecados, de mis pecados? Siendo hijo, escúchame, siendo hijo, ¿cómo me salvo de los pecados en la actualidad? ¿Cómo? Obedeciendo, pues. Obedeciendo, hermanos. Obedeciendo al Señor. Y si no me salvo, ¿qué puedo hacer? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo, el abogado nuestro, ¿no es cierto? Vamos a Él, Señor, perdón, pequé, pero tu sangre preciosa está para limpiarme y confío en esa sangre, ¿ve? ¿Me siguen hasta aquí? Pero eso es para el Hijo. Y cuando hablamos de la salvación futura, ¿de qué estamos hablando? Sencillo, hermanos. Dice la palabra de Dios esto: a los que antes conoció, los predestinó, los justificó, los llamó, los justificó y dice que los glorificó. O sea, los que somos escogidos de Dios por Cristo, un día estaremos en la gloria, ¿no es cierto? Pero un día estaremos en la gloria y ahorita no estamos en la gloria. Cuando decimos que no estamos en la gloria, entonces lo que estamos diciendo es, un día va a venir Cristo y nos va a llevar a la gloria. Y en ese sentido, ya estamos salvos de toda esta situación de estrés que vivimos aquí, producto del pecado. ¿Ok? Entonces, sabemos que eso es ganado por Cristo, por nosotros. Pero ese estatus de glorificación, aunque ya está ganado por Cristo, aún no lo tenemos. Esa situación práctica de estar lidiando con el pecado todos los días, hoy no lo tenemos. Ya estamos no estamos libres de eso hoy. ¿Cuándo estamos libres de eso? En el tiempo de la gloria, en la glorificación. Y entonces, cuando entramos a la glorificación, estamos salvos. Entonces, nuestra glorificación es futura. Y ahí es cuando hablamos de la salvación en sentido futuro. ¿Ok? Entonces, hermanos, en este texto, el contexto es esa salvación presente. Se refiere a la responsabilidad como creyente. Por lo tanto, se refiere a la santificación práctica. Porque la justificación, eso fue atrás, fue en el pasado, por parte de Cristo. Dios hizo eso. Esa es la parte del Señor. Dios absolutamente todo allí. Pero en lo que es el presente, en la responsabilidad como creyentes, hermanos, entonces sí participamos, sí tenemos una parte, sí trabajamos. Y es importante entender entonces, hermanos, que Pablo no se está contradiciendo a sí mismo. Cuando el texto dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, no contradice la salvación que es por pura gracia, por medio de la fe y solamente en Cristo. No, ya sabemos ahora el contexto. Entonces, hermanos, si ustedes se percatan, Pablo dijo la misma cosa, pero en otras palabras en Efesios. Vaya por favor conmigo a Efesios. Acompáñenme allí. Pablo dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Vaya a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Alguien que lo pueda leer? Gracias, Julio. Entonces, como ve, hermanos, Pablo dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Para qué cosa? Para buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, sino más bien son uno de los propósitos por los cuales Dios nos ha salvado. Así que también el ocuparnos en nuestra salvación no es lo que nos salva, sino es el resultado natural de la salvación que hemos recibido de Dios. Esto es la santificación práctica, hermanos. Ocuparnos de nuestra salvación, ya que somos salvos, hacemos buenas obras. Ya podemos hacer estas obras. Dios nos ha capacitado para obedecerle. De vuelta, no trabajas para ser salvo, sino que trabajas puesto que has sido salvo. Entonces, vemos claramente que nuestra santificación práctica, hermanos, es algo activo.
Es nuestra participación, es nuestro compromiso activo en lo que Dios está haciendo en nosotros. Hermanos, Dios diseñó la salvación para producir cambios en nosotros y tenemos parte en jugar este proceso. Hermanos, en la salvación Dios nos acepta, Dios nos perdona, como dice el himno tal cual como soy de pecador que cantamos hoy. Pero Dios también nos cambia y tal cambio es práctico, va en ascenso. No llegamos a ser perfectos en el momento de nuestra salvación, sino que crecemos, maduramos por medio de la práctica piadosa, un proceso activo que durará toda la vida. Por eso es un gran problema cuando la gente dice, he sido salvo, Dios me acepta en Cristo, entonces no me digas nada de reglas, no prediques lo que tengo que hacer, Dios ya ha hecho todo por mí, no tengo que hacer nada. Y esto es una confusión. Esto es una confusión en nuestra posición como hijos de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos manda a hacer, puesto que ya somos sus hijos. Es una confusión entre la santificación ganada por Cristo y la santificación práctica que tiene que ver con nuestras responsabilidades. Y hermanos, y la iglesia cristiana ha luchado con dos extremos a través de su historia. La iglesia ha pasado por tiempos cuando descuidó la doctrina de la santificación ganada por Cristo. O sea, descuidó lo que es la justificación por la fe. Descuidó la aceptación de Cristo debido a nuestra justificación. La ha descuidado en su momento. Y nosotros no podemos hacer esto. No podemos ignorarla y no entenderla. Hermanos, es una doctrina esencial. De hecho, es una de las doctrinas más gozosas. El hecho de que somos aceptos en el amado, que Dios nos ve en Cristo, que somos sus hijos adoptados para siempre. Deberíamos entonces, hermanos, predicar y enseñar y entenderla y descansar en ella, en esta doctrina. Pero hermanos, esto no quita la verdad que también estamos siendo santos de manera práctica, de manera experimental y que nosotros tenemos una parte activa en nuestro crecimiento. Y este problema, hermanos, de extremos no es un problema solamente en la historia de la iglesia, sino que también sucede en nuestras vidas personales y por eso quiero llamar su atención. A veces pasamos por momentos cuando olvidamos que hemos sido aceptados en el amado. Y por eso estamos muy preocupados constantemente y estamos trabajando mucho, intentando involucrarnos en todas las cosas de la iglesia. Porque honestamente estamos intentando ganar el favor de Dios, estamos intentando hacer que Dios nos acepte. Y hermanos, eso no está bien. Y cuando nos damos cuenta de eso, necesitamos reconocer que hemos sido aceptados por Cristo. Hemos sido aceptados en Cristo. Y que las obras que ahora hacemos no son para ser aceptados. Así que no se enfoque en eso. Somos aceptados, hermanos, por la obra de Cristo. Así soy aceptado. Pero en otros momentos de nuestras vidas entendemos que somos aceptados, que somos hijos, y esto no va a cambiar, y por tanto, ahora no hacemos nada. Y ahí nos vamos al otro lado. No nos ocupamos en nuestra salvación, no trabajamos, no nos esforzamos, y esto es igualmente malo e incorrecto. Y hermanos, déjenme decirles con mucho amor, esto pasa en nuestra iglesia local. Esto pasa mucho en nuestra iglesia local. Somos una iglesia que, al menos es lo que yo observo, somos una iglesia que, sí, hemos asimilado bastante lo que es la justificación por la fe, pero nos hemos relajado mucho. Y eso nos ha llevado, o lo que yo al menos observo, hermanos, es que es como que hemos dejado las máquinas del gimnasio espiritual. Es como que no hemos asumido responsabilidades. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted
dijo, quiero asumir esta responsabilidad. Pero lo dijo y lo hace. No lo pensó, no, sino que lo hace. Una responsabilidad hablo, Y hermanos, estas son cosas que tenemos que prestar mucha atención. Entonces nos vamos al otro lado, no hacemos nada, no nos ocupamos en nuestra salvación, no trabajamos, no nos esforzamos, y esto es igualmente incorrecto. Cuando caemos en ese extremo, necesitamos recordar la santificación práctica. Necesitamos recordar nuestra parte del pacto como hijo de Dios. Necesitamos recordar el crecimiento en la gracia. Hermano, óigame, se lo quiero decir con mucho amor. A mis hermanos miembros les estoy hablando, sobre todo. ¿Cuándo fue la última vez que usted intentó memorizarse textos bíblicos? Le pregunto. Le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, ¿sabes qué? Voy a esforzarme a estar mucho más atento a las clases en medio de la semana? Digo mucho más atento, porque yo sé que hay otras cosas que hay que atender y es entendible. Pero hablo de mucho más atento. Estamos hablando de santificación práctica, hermanos. Santificación práctica. Necesitamos entonces aquí, hermanos, el equilibrio bíblico. Soy aceptado en el amado, mi salvación significa que Dios me ha aceptado en Cristo. Por eso puedo cambiar y por eso activamente puedo participar en la obra que Dios está haciendo en mí, en mi santificación. Entonces, prácticamente el ocuparnos en nuestra salvación, el participar en nuestra santificación práctica, significa necesitamos ser responsables ante Dios y obedecer a Dios. Obedecer sus mandamientos y reglas. Para Pablo, la obediencia es un estado normal y bendecido para el cristiano, hermanos. Por eso podemos ver esto en la primera parte del versículo 12, donde Pablo celebra el hecho de que los filipenses habían sido obedientes. Mire por favor el versículo 12, una vez más. Alguien que lo pueda leer. Versículo 12. Fíjense, hermanos, que Pablo no escribió a los filipenses diciendo, he llegado a rescatarles de la esclavitud de las reglas y de la ley. No. Él dice, ustedes han obedecido, han hecho bien, y ustedes claramente seguirán obedeciendo. Pablo dice, veo que ustedes son personas obedientes, porque aun cuando yo no estoy, yo siendo el apóstol, ustedes están activamente obedeciendo. ¿Saben qué? Me alegra por ustedes, son amados míos y quiero que animarles a esto, sigan ocupándose en su salvación. Hermanos, es normal que el cristiano esté ocupado en esto. Pablo ve la obediencia como una cosa natural y buena y bendecida, no una cosa de la cual necesitamos ser rescatados. Hermanos, es impresionante que muchas veces hay personas que dicen ser cristianas y tenemos que decirle todo el tiempo tenemos que decirle que, oye, ocúpate, haz esto, haz aquello. Y te dicen, hazme la lista. ¿Perdón? La lista está en Éxodo 20, por ejemplo. La lista está en los 10 mandamientos. La lista está en los mandamientos de Cristo. Si yo te hago una lista, lo más probable es que yo te haga a ti, tome tu conciencia. Lo más probable es que si yo te hago una lista, te convierta parecido a mí. No, anda a la lista del Señor. Hermanos, esto es lo normal. Es normal que un cristiano esté creciendo. Es normal. Es normal que un cristiano peque. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es normal. Pero como se dice, hay un proverbio, ¿no es cierto?, en el mundo que es cierto. Una de cal, no, un paso, no,
retrocedemos un paso, pero por lo menos avanzamos 3, ¿o no? Eso es crecimiento, pues. Sí, retrocedemos un paso, pasa, hermanos, pecamos. Pero hermanos, ¿saben qué? Invocamos el nombre del Señor, le pedimos al Señor nueva obediencia, y el Señor a sus hijos los potencia, y los hijos, por amor al Señor, crece, avanza, progresa. No está estancado todo el tiempo. El Hijo de Dios hace eso, se ve así. Pablo escribe así en todas sus cartas. Él habla de la libertad, pero es la libertad para poder obedecer, no la libertad para ya no poner atención ni a obedecer la ley de Dios, no. Porque cuando Pablo habla de ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, está hablando de la ley como el externalismo religioso del antiguo pacto, no de la ley moral de Dios. Todos los escritos del Nuevo Testamento, hermanos, están de acuerdo con esto. Porque en Jeremías leemos que el nuevo pacto, hermanos, es la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Entonces, la ley moral de Dios no es nada malo. No estamos bajo el externalismo religioso del antiguo pacto. No estamos bajo la ley moral como medio de salvación, porque nunca fue así. Pero la ley de Dios, hermanos, se resume de esta manera. Escuche, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, una persona no puede ser creyente y no estar demostrando amor a Dios. Hermanos, una persona no puede ser creyente y no poder demostrar amor al prójimo. O sea, no inventemos la cuestión. Hermanos, esto es lo evidente. Una persona que cumple la ley, o sea, una persona que Dios le ha dado la bendición de escribirle la ley en su corazón, o sea, una persona que está en el nuevo pacto, hermanos, es una persona que ama a Dios, con sus errores, con sus pecados, pero ama a Dios y se ve, progresa. Es una persona que ama al prójimo, con sus errores, con sus pecados, pero se ve y progresa que ama al prójimo, hermanos. La ley moral entonces, hermanos, es un reflejo de quién es Dios y por eso es importante entenderla y obedecerla como parte de nuestro crecimiento espiritual, como parte de nuestra santificación práctica, como parte de nuestro pacto con Dios, siendo nosotros hijos de Dios. Hermanos, entiendan, la obediencia no es gravosa para el cristiano, sino que es una parte de lo que naturalmente sucede debido a la salvación. Hermanos, Pedro escribió en el principio de su primera carta lo mismo, que somos esto. Miren, dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer. Vaya conmigo por fuera, primera de Pedro. Vaya conmigo allí. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 2. Alguien que lo pueda leer. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracias, Freddy. Hermanos, claramente dice acá, hemos sido salvos ¿para qué? Para obedecer. Hermanos, la obediencia es algo que se ve. A los que son padres aquí, cuando ustedes le dicen a sus hijos, haz tal cosa y no lo hace, ¿ustedes qué dicen? Ah, qué lindo, estás obedeciendo. ¿Decimos así? ¿Verdad que no? ¿Y qué pasa cuando tú hablas con tu hijo? Como se supone que tú haces, hablas con tu hijo y le preguntas, ¿por qué no hiciste eso? Y tu hijo te dice, es que sí quería hacerlo. Ahí le explicas, ¿no? Está bien, me alegra que lo hayas querido hacer, pero si no lo haces, no estás obedeciendo. Porque el obedecer implica ¿qué cosa? Esa externalidad del hecho.
Si una persona dice que sí lo quiso hacer, pero no lo hace, no está obedeciendo, hermanos. Y esto es lo que dice la Escritura. Somos salvos para obedecer. Eso significa que Dios nos ha potenciado para poder hacerlo. Porque, hermanos, sería injusto que Dios nos mande obedecer y no tengamos poder para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios nos ha potenciado para hacerlo. El problema es que nosotros vemos el asunto de manera equivocada y pensamos, yo tengo que obedecer porque si no el Señor me va a castigar si no obedezco. Así pensamos en vez de verlo de manera positiva. Dios me bendice por medio de sus mandamientos. Cuando obedezco a Dios, Él me bendice. Y esa es la verdad. Cristo dijo en Juan capítulo 4, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, pregunta, ¿era Cristo intentando merecer el favor de su Padre por medio de la obediencia? Por supuesto que no. Cristo está diciendo que entiende que el hacer la voluntad de Dios para Él era un deleite, que la obediencia es un medio para tener la bendición. Cristo obedeció y recibió la bendición. Entonces la idea de que no podemos predicar la ley o reglas o lo que sea, porque eso es legalista, es una idea equivocada y peligrosa. Hay iglesias en donde no van a escuchar la ley predicada porque dicen, somos salvos, ya somos aceptados, ya somos perdonados. Y estas iglesias ignoran que es nuestra comida el obedecer, que debe ser nuestro deleite hacer la voluntad del Padre, que es necesaria la obediencia a la ley de Dios, no para la justificación, sino para la santificación. Cristo también dijo, hermanos, si me amas, guardad mis mandamientos. Cristo, hermanos, no estaba diciendo, guarda mis mandamientos y te amaré más. No estaba diciendo eso. No estaba diciendo, guarda mis mandamientos y vas a ser aceptado más ante Dios. No. Él estaba diciéndonos lo que es una respuesta natural de una persona que ama a Dios. El que ama al Señor, el que ama a Cristo, guarda sus mandamientos. No hay bendición de Dios, hermanos, fuera de la obediencia a Él. ¿Escuchó? No hay bendición de Dios fuera de la obediencia a Él. Esto no significa que obedecemos para ser salvos, de vuelta lo marco, sino que ahora somos salvos y capacitados a obedecer. Y estas son buenas noticias, porque Dios nos salva. También quebranta el poder del pecado, hermanos, en nosotros. Hermanos, esta es algo impresionantemente bueno. Hermanos, el Señor cuando nos salvó, el Señor rompió el poder del pecado sobre nosotros. Rompió ese yugo del pecado que estaba en nosotros. Ahora, de vuelta, escúchame. Escúchame, hermano, antes que nosotros conozcamos a Cristo, el pecado era nuestro rey. Nosotros éramos sus súbditos. ¿Se entiende? Ahora escúchame. Llega Cristo, mata a este rey. Tú ya no tienes un rey. Pero tú sabes qué tienes ahora. Tienes a un rey muerto. Tienes los restos de ese rey contigo. Y por eso tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque los restos están con nosotros. Ya no tiene poder, pero están los restos en nosotros. Y tenemos que entonces batallar contra aquello. Entonces, esa es la buena noticia, hermanos. Esto es libertad. Libertad espiritual no es hacer lo que quieres, y no hay nadie que te pueda decirte algo de eso. No, la libertad es libertad para poder obedecer a Dios, para poder obedecer su ley, porque Dios nos ha dado la ley, no solamente para mostrarnos que no podemos salvarnos nosotros mismos, sino también para enseñarnos cómo vivir después de que somos salvos. Y también, como dice nuestra confesión de fe, poder saber lo que podemos esperar si lo obedecemos.
Entonces nuestra actividad en la santificación práctica, nuestra obediencia a Dios y a su ley no puede ser más clara en este pasaje, hermanos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esto es algo activo, tenemos que hacer algo. No para ser salvos, sino puesto que hemos sido salvos y porque estamos en el proceso de crecimiento espiritual. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 11. Mire este ejemplo. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Alguien por favor que lo pueda leer. Mateo 11, 28 al 30. Hermanos, miren ese ejemplo. Cristo nos llama a descansar, ¿no es cierto? Dice el texto, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y yo haré descansar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero óiganme, esto no es un descanso pasivo y perezoso, sino que es un descanso activo. Dice, Cristo no nos llama a tomar una siesta, no nos llama a venir a Él y no hacer nada. Él nos llama a descansar en Él llevando su yugo. Eso es lo que dice al final del texto, hermano. Y podríamos preguntar, ¿cómo podemos descansar si tenemos que llevar el yugo? Pues esto es precisamente lo que estamos estudiando aquí en Filipenses 2. Porque, hermanos, Él es... Ahora vaya conmigo a Filipenses 2, versículos 12 y 13. Vaya conmigo allí. Filipenses 2. Versículo 12 y 13, pero sobre todo ponga sus ojos en el 13, dice, porque así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, descansamos en Él, nos ocupamos en nuestra santificación, pero podemos hacerlo descansando en que Él ha hecho, que esta es su voluntad. Descansamos en Cristo debido a su obra por nosotros, en la justificación y santificación ganada por Cristo. Y después, como parte de este descanso, tomamos el yugo y participamos. Tomamos nuestra responsabilidad de ser hijos de Dios. Nos ocupamos de nuestra salvación. Estas palabras de Cristo, hermanos, a venir a descansar llevando su yugo, son una ilustración perfecta de nuestro pasaje en Filipenses 2. Una ilustración perfecta en cuanto a lo que es la santificación práctica. Somos aceptados en el amado, estamos cubiertos con la justicia de Cristo, somos hijos de Dios para siempre y por eso descansamos. No hay nada más que hacer para que Dios nos ame o nos acepte más. En Cristo somos suyos para siempre. Y como parte de ese descanso, como resultado de ese descanso, llevamos el yugo, nos ocupamos en nuestra salvación, trabajamos y participamos en la obra que Dios está haciendo en nosotros. O podemos pensar en otra ilustración que alguien escribió. Esta ilustración es esta, escucha. Piensa en una persona que sale en un barco, pero no sabe navegarlo. ¿Ya? Piensa en una persona, o sea, tranquilamente tú y yo, porque yo no sé, creo que la mayoría acá no sabe navegar un barco, ¿estamos de acuerdo? O por ahí alguien sí me sorprende, pero ¿algún Popeye aquí? No, ok. Entonces, pensemos en eso, pensemos que vamos a navegar un barco, pero no sabemos navegar un barco. ¿Qué harías? Pues bueno, escúchame lo que supongo que harías. Vas a intentar mover el barco de muchas maneras. Vas a remar con las manos, ¿no es cierto? Vas a intentar buscar un palito por allí, tratar de hacer de remo con ese palito. Pero sin saber cómo navegar, vas a terminar cansado y desanimado. ¿Estamos de acuerdo? Si después viene alguien
y le enseña cómo hacerlo, cómo levantar la vela, por ejemplo, de ese barco y usar el viento para la propulsión, ¿qué va a pasar? Va a seguir trabajando. Usted va a navegar el barco, pero ya no lo va a hacer en sus propias fuerzas, sino que ahora usted va a usar, ¿qué cosa? El viento. Ahora, ¿ve la ilustración aquí? Hermanos, no podemos navegar nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. Vamos remando con las manos y eso no funciona. Pero cuando tomamos nuestro barco y levantamos la vela, o sea, trabajamos al menos en levantar las velas y usamos el viento, el barco avanza. Y hermanos, nuestra vida cristiana también avanza. En este contexto, ¿qué es ese viento? Pues obviamente es Dios. Pero aquí es donde hablamos entonces de la necesidad de usar los medios que Dios estableció para que crezcamos en la gracia, para que vayamos hacia ese norte que el Señor tiene para nosotros, que usemos los medios de gracia, que es otro tema que vamos a hablar en este estudio. Vemos aquí el viento de Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia. Tenemos que trabajar, hermanos, tenemos que navegar el barco, pero no en nuestras fuerzas, no dependiendo de nuestras fuerzas, sino dependiendo de Dios. Y esa es la segunda cosa rápidamente que vemos aquí. Vaya conmigo otra vez a Filipenses 2, versículo 13. Hermanos, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se ha entendido que como hijos de Dios tenemos que trabajar y ocuparnos? Y si no nos ocupamos, bueno, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a quedar ahí, pues, en el 40 centímetros cuadrados que tienes. Y sí, bueno, gracias al Señor, el Señor conoce los corazones. Por lo tanto, el Señor conoce a los que son suyos. Y puede ser que tú seas un cristiano, pero vas solamente a quedarte en la justificación por la fe, y amén por eso. Pero cuando hablamos de las iglesias, cuando hablamos de cómo se conforman las iglesias se conforman con personas que son justificadas y que se ve que están activas. ¿Activas en qué? ¿En limpiar el lugar? No, activas en ocuparse en su salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan que era temor a Dios? Era tener una información de Dios y cambiar según esa información. Eso es temor a Dios. Eso es temor a Dios. Yo ahora sé algo de Dios, tengo información de Dios según la Biblia y ahora yo ya lo trato de otra manera. ¿No es cierto? Es algo así. Ahora, finalmente, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando creces en gracia, cuando creces espiritualmente, es la obra de Dios en ti desde el querer hasta el hacer. Todo lo que vemos en el versículo 2, hermanos, de ocuparnos en nuestra salvación, todo nuestro trabajo en la santificación práctica es la obra de Dios en nosotros. Esto a veces confunde a la gente. Pero John, apenas dijiste que tengo que ser activo y ocuparme en mi salvación y trabajar, pero ¿no es Dios el quien lo hace? Sí, es Dios el que lo hace. No es algo que tenemos que entender y comprender de manera plena ahora, pero sí tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creer lo que estos dos versículos nos enseñan. Somos activos, tenemos que trabajar, tenemos que obedecer y todo es la obra de Dios en nosotros, desde el querer hasta el hacer. Entonces, la obra de la santificación práctica es 100% la obra de Dios en nosotros y 100% nosotros ocupados en tal obra de crecimiento. Hermanos, yo tengo una manera también de aplicar este texto. Yo creo tener una razón particular de por qué yo creo que el apóstol Pablo
enfatiza el versículo 13. Vaya conmigo de vuelta. Versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y dice el versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué pasaría, hermanos, si el versículo 13 no existiera? Piensen esto, piensen todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si el versículo 13 no existiera? ¿Cómo? Y yo soy el que lo hace. Pero ¿qué más? Porque es verdad, yo soy el que lo hace. El versículo 12, ¿quién lo hace? Yo soy el versículo 12. Pero ¿qué pasa si no estuviera el 13? ¿Cómo? Ok, yo diría, bueno, ¿cómo lo hago si Dios no me potencia? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué más podría estar el versículo 13 allí? Porque si no, yo te castigo a ti, pues, Iván. ¿Por qué yo lo logré? Porque yo se lo logré y tú no estás logrando. Si yo me estoy ocupando del versículo 12 y tú no. Pero el versículo 13 nos vuelve a poner los pies a tierra y nos dice: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Tenemos que ocuparnos 100% en nuestra obediencia, pero recordarnos que podemos obedecer gracias a Dios. Pero esta frase no la puede usar usted de otra manera. O sea, usted no puede decir: entonces no obedezco porque Dios no me ha dado el querer como el hacer. No. Esta es una calle solamente de una vía, no es un tema de dos vías aquí. No, obedecemos porque Dios me ha dado el poder para hacerlo, a Dios sea la gloria. Pero no podemos decir: no, es que yo no obedezco porque el Señor, como de Él es el querer como el hacer, y si yo no obedezco es porque Él no me ha dado entonces el querer. No, eso no es así, ¿no? ¿Ok? Entonces, la obra es de Dios y el poder para santificarnos es de Dios, pero nosotros tenemos responsabilidad de trabajar y entender plenamente a esto y vivir bajo la luz de esta verdad. Tengo que trabajar, tengo que obedecer, necesito hacer estas cosas porque son mi responsabilidad. Pero cuando lo haga, lo hago gozosamente, reconociendo que es una bendición, que no es porque soy bueno, porque resolví hacerlo, no, sino porque Dios lo está haciendo en mí. Entonces trabajamos, somos responsables, pero es Dios quien hace la obra en y a través de nosotros. Por eso, hermanos, al principio tenemos que entender esto: necesitamos trabajar y participar en nuestra santificación mientras confiamos en el Dios que produce el querer como el hacer en nosotros. Y es interesante notar aquí que Dios está trabajando, hermanos, al nivel de la voluntad. No solamente está trabajando con respecto a la acción. Hermanos, es Dios quien produce el querer, así como el hacer. Esto es muy importante y de mucho ánimo para nosotros, porque por un lado nos quita nuestra responsabilidad el ocuparnos en nuestra salvación, en nuestro trabajo, pero por otro lado, a unos cristianos verdaderos pasan por tiempos cuando están tan desanimados que ni quieren hacer la obra de Dios, ni quieren obedecer, ni quieren leer la Biblia o orar o ir a la iglesia. No solamente no lo hacen, sino que ni quieren hacerlo. Y cuando nos caemos en un estado de ánimo así, hermanos, necesitamos poder confiar que Dios verdaderamente nos ha dado el querer, como el hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha amado, Dios nos ha salvado. Amén. Así que, hermanos, permítanme darles unas aplicaciones aquí, ¿ok? Obviamente hay una diferencia entre la persona que está desanimada y por eso no quiere trabajar y la persona que nunca muestra un deseo a trabajar y ocuparse en la salvación. Hermanos, hay una gran diferencia entre el uno y el otro. Podemos estar desanimados.
Díganme ustedes, pues, si usted llegó acá animado. Todos nosotros llegamos, seguramente llegó desanimado. Hizo un recordatorio de lo que sucedió la semana, hasta no querer hacer nada a veces. Por ejemplo, hermano, Elías cayó en depresión, pero Dios siempre nos devuelve el deseo, produce el querer, así como también el hacer. El peligro es la persona, hermanos, escúchame, el peligro es la persona que simplemente no tiene el deseo. Escuchen. El peligro, escuchen. El peligro es la persona que tiene el deseo, pero por otra cosa. No, es que yo voy a la iglesia porque espero que Dios me bendiga ya ahí ponle, con un marido, con una esposa, con un buen trabajo, con buena salud. Ese es el peligro. Y mis queridos hermanos, eso hay muchísimo en muchas iglesias locales, y escúcheme, también aquí. El peligro es que muchos quieren ocuparse, entre comillas, de su salvación con temor y temblor, pero porque quieren lograr una bendición. Su deseo no es Dios. Su deseo es eso que está detrás. El peligro es la persona que no tiene el deseo y que hace todas las cosas en sus fuerzas, y tal persona necesita examinarse para saber si está en la fe. Pero damos gracias a Dios que no nos ayuda solamente en el hacer, sino que Él es quien produce en nosotros el deseo, las ganas para trabajar y participar en nuestra responsabilidad ante Él. Y por supuesto, Dios también nos da el hacer. Un cristiano verdadero, hermanos, no vive en pecado. Un pastor dijo, ningún cristiano puede estar feliz en un estado de pecado. Por eso existe, hermanos, entonces la santificación práctica. No es solamente para la gloria de Dios, sino también es para nuestro gozo. Es por eso, hermano, escúcheme, es por eso que si usted es una persona, usted le corrige, usted le dice, Elizabeth, vos estás mal en tus caminos. Y Elizabeth dice, oye, yo no me había dado cuenta, gracias por mostrarme esos caminos. Ahora conozco mejor, gracias. Ahora bien, ¿qué sucede? Pero esa persona se mantiene en su mala decisión. Ya agradeció, pero se mantiene en su mala decisión. Hermanos, ¿qué podríamos pensar? Pero hermanos, una persona que ha nacido de nuevo y que ya sabe que ese camino no va, sabe que piensa, oye, yo quiero cambiar. Voy a tomar decisiones que tengan que ver con ese cambio. ¿Y sabe qué? Comienza a tomar decisiones con respecto a ese cambio. Ningún cristiano verdadero puede estar feliz en un estado de pecado, viviendo en pecado. Ningún cristiano verdadero puede quedarse solamente en esa situación. David habló de cómo sentía, pues, cuando vivía en pecado sin arrepentimiento. En el Salmo 32 dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Un cristiano, hermanos, que intenta vivir en la libertad de la justificación y también el placer del pecado, ese cristiano va a ser miserable. Si eres un cristiano verdadero, no puedes estar feliz en tu pecado temporal. Tal vez Dios no te va a permitir estar contento y feliz en tu pecado, de hecho. A veces hay personas que se engañan a sí mismos y no son cristianos. Ellos pueden continuar en pecado y no les afecta. Pero esto es prueba de que la persona no es salva y es muy peligroso vivir así. Y creo que es especialmente peligroso para jóvenes que han crecido en hogares cristianos y dicen que son cristianos, pero viven en pecado y disfrutan su pecado. Disfrutan de los malos videos, disfrutan de la fornicación, disfrutan de vivir como en el mundo. Por eso, hija,
escuchan, si no conoces a Cristo, vas a estar viviendo en un bucle de mentiras. Porque indefectiblemente al vivir con nosotros vas a intentar querer comportarte como tal. Y está bien que lo quieras hacer, pero no va a tener grandes resultados eso. Pero esto te lo digo a ti, pero se lo digo a cualquiera que esté aquí. Cualquiera que esté aquí, que ha crecido en un hogar cristiano, esa es la situación que pasa a una persona que vive en un hogar cristiano. Su única solución es Cristo. No hay otra. Porque vas a querer, por un lado, aparentar ser lo que no eres y vas a sufrir, obviamente. Pero luego, cuando ya tengas el poder de vivir solo o sola, pues vas a irte sin freno al pecado. Tu única solución es Cristo. No hay cómo aquí pilotear, no hay cómo zigzaguear, es Cristo. Pero para un verdadero cristiano, las buenas noticias son que el Señor va a hacerte miserable en tu pecado, y estas sí son buenas noticias, porque la miseria en el pecado es parte de lo que Dios usa para que vayas a Él. La obra es de Dios, pero nosotros participamos, nosotros trabajamos, nos esforzamos, obedecemos, de vuelta, no para ser salvos, sino puesto que hemos sido salvos. No para ser aceptados ante Dios, sino que puesto que hemos sido aceptados en el amado. Las buenas noticias no son que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio no es necesario. No, hermanos, sino que las buenas noticias son que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio es posible. Hermano, óyeme. Tú para ser hijo de Dios no tienes que cambiar. ¿Escuchaste? Tú para ser hijo de Dios no tienes que cambiar. Amigo, óyeme. Tú para ser hijo de Dios no tienes que cambiar. Tú para ser hijo de Dios, tú así, suscito como decimos nosotros, así anda al Señor. Y Él sabe qué hace. Él te perdona. Ahora sigue sucio, ¿no? Aquí viene el otro regalo. Dios te cambia esas ropas sucias y te da ropas blancas, nuevas, limpias. ¿Lo ves? Ahora aquí viene el otro regalo que Dios también te da. Ahora Dios te da el deseo de poder servirle a Él, de que tú te ocupes en tu salvación. Entonces, las buenas noticias no son que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio no es necesario, sino que las buenas noticias son que hemos sido aceptados por Dios y por eso el cambio es posible. La buena noticia es que la gracia de Dios en Cristo nos perdona de nuestros pecados y es esa misma gracia salvadora la que también es gracia transformadora de nuestros pecados. Esto es la santificación práctica y hermanos, esto es el crecimiento espiritual. Que el Señor nos ayude entonces a vivir así, que nos enseñe cómo crecer en su gracia para su gloria y para nuestro gozo. Amén. Como conclusión entonces, necesitamos trabajar y participar en nuestra santificación, mientras confiamos en el Dios que produce el querer, así como el hacer en nosotros. Amén.